El proyecto de empezar a excavar en este yacimiento, en el pueblo viejo de Caparroso, que el yacimiento, su nombre técnico es Coseras I, empieza con el proyecto de restauración del Cristo, que se proyectan una serie de catas arqueológicas para poder ver cómo están las cimentaciones de la iglesia. El problema es que el Cristo se estuvo utilizando como cementerio pues hasta prácticamente los años 20 del pasado siglo. Entonces, como había muchos enterramientos, empezar una intervención arqueológica no tenía sentido. Entonces, con lo que se hizo fue empezar a estudiar cómo era el yacimiento que rodeaba al Cristo. Se hizo una prospección arqueológica, vimos que había unas 6 hectáreas de yacimiento, y hicimos una serie de sondeos para ver qué potencial tenía, cómo estaban las estructuras, si estaban bien conservadas, si estaban pues peor conservadas, y descubrimos que tenía un potencial importante y que, bueno, que efectivamente había estructuras como estas que vemos aquí que tenían unos alzados de prácticamente 1,60, que visualmente luego para hacer una cosa de musealización es muy interesante. Es muy interesante también el yacimiento porque es un yacimiento que está abandonado en el siglo XIV más o menos, entonces probablemente fue el primer pueblo de Caparroso, desde el siglo IX hasta el siglo XIV estuvieron aquí, posiblemente porque el terreno se erosionaba tuvieron que irse a otra parte donde está ahora el pueblo, no, donde estaba antes el pueblo viejo, que es cuando hacen el Cristo, y luego donde está el actual pueblo de Caparroso. Entonces, después de esa primera campaña, que fue hace 3 años, el año pasado, el verano pasado, ya planteamos esta intervención como un campamento de verano para alumnos de arqueología, de historia y también para voluntarios, gente del pueblo, de la zona que les apeteciese, que les gustase la arqueología y que les apeteciese contribuir un poco a la historia de Caparroso. Y salió muy bien porque tuvo muy buena respuesta tanto de estudiantes como sobre todo de la gente del pueblo, y entonces este año otra vez el ayuntamiento con financiación de Fundación Caja Navarra, que lleva financiando el proyecto desde el principio y también en colaboración con la UNED, hemos vuelto a hacer otra campaña de verano de 15 días, pues también con mucho éxito de público, ¿no? Porque tenemos 13 estudiantes en esta quincena, 13, o sea, esta semana 13 y la semana que viene otros 11 que se alojan aquí, y luego la gente va subiendo del pueblo, que todos los días también son pues alrededor de una quincena de chavales que vienen a ayudarnos. De momento un poco duro por el calor, porque pasamos mucho calor, pero bueno, estamos entretenidos. Y no, pues lo que estamos continuando es con las excavaciones del año pasado, pues profundizando la casa, buscando unas escaleras que no sabemos dónde están, tenemos idea, y ampliando un poco las zonas de la excavación. Pues yo he venido pues porque me gusta la historia, desde pequeña me han transmitido esa pasión o ese gusto por la historia. Vengo también con mi padre. Estuve mirando para verano a ver qué podía hacer, si había campamentos de arqueología, y mirando entre el ayuntamiento, por parte de mi tía también me dio contactos y eso. Y al final conseguí contactar con el ayuntamiento, me inscribí y bien. Y por parte de la arqueóloga María. Porque me entretiene la historia de antes. Pues porque me gusta mucho la historia, desde siempre me ha gustado. Y me ha sorprendido que haya un yacimiento tan grande y tan interesante aquí en Caparroso, que no se sabía nada hasta hace 2 años. Yo creo que voy a aprender mucho, pero porque el terreno es muy diferente al que estoy acostumbrada a ver, con lo cual lo que es tema de estratos, que es como más técnico y tal, me está costando mucho, con lo cual de aquí que me vaya yo creo que esto es lo que te enseña y lo que te vas curtiendo, ver cosas distintas, ¿no? En el fondo. Lo que estamos haciendo es sacar una calle que ya la habíamos visto en la primera campaña, y la calle ahí tiene asociada una casa. Entonces, la campaña pasada pensábamos que era una casa, las típicas casas medievales que son rectangulares, divididas en 3 estancias, pero aquel muro nos da pistas de que parece que es un edificio más importante, que no son las típicas viviendas unifamiliares, sino que estamos ante un edificio de más envergadura dentro de este despoblado medieval. Entonces, el objetivo de esta campaña es sacar la planta entera del edificio y luego, en las partes que se pueda, llegar al suelo para ver cuáles sean los niveles de uso y de abandono y ver efectivamente si estuvo en uso
entre los siglos XII y XIV, que es cuando creemos que esta parte del poblado se estuvo habitando. Son muy familiares aquí en Caparroso, me lo estoy pasando muy bien y la gente majísima, nos preparan un almuerzo todo muy bueno y son muy familiares. La gente aquí del pueblo, por ejemplo, se está implicando muchísimo, vienen muchos niños desde 16 años más o menos, hasta también de menores de 8 años, vino antes de ayer uno. Y ahí va con el cubo que casi no podía, pero bueno, hace lo que pueden y me parece muy importante para recuperar nuestra historia. Pues yo creo que como María, que es lo que se vuelca la gente aquí, de que vengan a verte, vengan a interesarse, que estén los niños por aquí pululando, que quieran aprender, que quieran participar también, que la gente lo siente muy suyo, cosa que allí no veo, ¿sabes? Pues que están haciendo algo que es relativamente importante para el pueblo y que se podrían animar, que pasas un rato a gusto con la gente que viene, que es bastante agradable y pasas un rato ameno y eso. Se animaría a participar y que es algo divertido, que aprendes y conoces gente y está bien.